Bueno, Ariel, ¿vos qué fabricás? En el caso nuestro, marroquinería. Yo Ajá. soy presidente de Cámara de Marroquinería. Pues es que yo tomaba un poco lo que decía Ricardo recién y por ahí no coincidía cuando él dice por ahí lo del cierre de la empresa es un hecho menor. No. Cada empresa que cierra te duele en el alma. Porque a nosotros nos cerraron 100 y cerraron 300 de calzado y cerraron cantidad de metalúrgicas. Y esta es la realidad que vivimos cada día en la Confederación General Empresaria. ¿Qué fue lo primero que los complicó a ustedes del 2015 para Depende acá? de los sectores, pero si vos, por ejemplo, Calzado. lo que es textil, calzado, marroquinería, lo primero es la caída del consumo y la suba de importaciones. Los primeros 2 años fueron tremendos en cuanto a suba de importaciones. Porque ¿qué sucedió además? Algo de consumo quedaba, el colchón era importante que tenía la sociedad en términos de poder adquisitivo. Ahora, después le pasó la general de todos, que la tasa, que las tarifas, y se fue sumando. Yo lo que digo, por ejemplo, cuando hay una cosa que no entiendo, y por ahí le pregunto a Juan, esto de no hay emisión. Este gobierno yo creo que vino a llevar adelante este proyecto político, no hay errores, no es que no le informan al presidente, esto es un proyecto político que se está llevando adelante y que alguien me explique por qué, si no hay emisión y el problema eran los salarios y estaban en $530 y hoy están en casi 300, ¿está bien? Nosotros seguimos con este nivel de inflación. Yo lo pregunto porque, ¿qué pasa? Cuando yo tengo que producir y vamos a la vida real, tengo que pagar tarifas. Hoy las tarifas están dolarizadas. Los costos de logística me representan un 20%. Ese 20% de qué se compone del costo de logística, mayoritariamente de combustibles y peajes que regula el gobierno. Digo, los insumos básicos dolarizados. Entonces, ¿qué hay de cierto en esto? Que el problema era la emisión y el tema laboral, cuando los costos regulados por el gobierno son los que más aumentan, ¿no? Para la hora de fabricar productos. Claramente, para mí, yo creo que la emisión no es simplemente un fenómeno monetario. Y ahora no se emite hace 6 meses. Tenemos una tasa del 70% y ya tenemos casi el déficit fiscal ya está solucionado. Y seguimos teniendo una inflación del 55%. Para mí la inflación tiene que ver con la devaluación, con el exceso de demanda, con la escasez de oferta, es inercial, también es por puja distributiva. Claro que tiene muchas explicaciones. Ahora, parece ser que el gobierno también se da cuenta. Cuando quiere poner precios protegidos o cuidados, empieza a creer en eso. Cuando dice que no va a seguir aumentando el gas, pareciera que empieza a creer en eso. Lo que yo sigo pensando o empiezo a pensar, que el gobierno nunca quiso bajar la inflación. No estuvo en los planes. Creo que utilizó a la inflación para flexibilizar a los trabajadores. Que todos los trabajadores estén por debajo de la inflación. ¿Por qué? Ponele que el gobierno quiso bajar la inflación y que no pudo. Que no pudo porque no pudo encontrar la forma. Pero bueno, está bien. ¿Por qué no mantuvo a los trabajadores? A ver, vos sos economista. Claro. Vos sos economista. No estoy de acuerdo en esto con vos. Pero digo, al aumentar las tarifas, la inflación no iba a bajar. Por eso te digo. Ese es el Por punto. eso te digo. Para mí, si vos aumentás las claro, tarifas, la inflación no te baja porque te va la nafta, te va el gas, te va la electricidad. Claro, tarifas. Para mí ha sido un error de combustible, diagnóstico. Sí, señor. tarifa, Un combustible. error de diagnóstico más que no evaluación. querer hacerlo. Pero es un todo, Mariano. Juan. Mira, yo quería una cosita. Caminando a la provincia de otros sectores y qué sé yo, un productor de cerdos hoy, mirábamos otro tema, pagaba 70.000 pesos y hoy paga 700.000 pesos de luz. No tenía la cantidad Claro, de era un cerdo, insumo. de chancho importado que hoy tiene en la Argentina. Esto no le pasaba y hoy le sucede. Esto es una decisión política, abrir las importaciones y poner las tarifas en ese lugar. Ese productor que podía exportar y demás, hoy no lo hace. Te cierro. Pero imagínate que no pudo bajar la inflación. Te lo cierro acá. Entonces decís, bueno, no puedo bajar la inflación, pero por lo menos, si vos sabés que afecta al salario, permití que todos los salarios y los beneficios, las jubilaciones, estén acompañando la inflación, porque eso es recomposición. Es estar igual que el año pasado. Si vos no permitís eso, sabés que se te va a caer el mercado Bueno, interno. eso es lo que dicen que va a venir en la segunda mitad del año con las paritarias. A ver, Fernando, querías decir algo. No, que cuando empezó el gobierno dijo, nosotros vamos a subir fuertemente las tarifas retrasadas a las empresas, pero vamos a dejar afuera a los domicilios particulares que van a tener algunas compensaciones. Justamente es el error más grave. Lo único que vos no podés es castigar a las empresas porque es donde está la gente que después va a su casa y paga o no las y después lo mismo, en este gobierno se puso impuestos a las exportaciones. Eso no se había animado nadie. Nadie. Cuando dice... ¿Cómo que no? Dualde se animó. No, sí, siempre. Las retenciones existen de Dualde. De No, hecho, pero este las gobierno la bajó. retenciones- La retención la puso Dualde. a productos manufacturados. Lo está poniendo este muchacho. Nunca. Antes no había...
No, sí, Macri- siempre se Macri Había pagaba. eliminó- reintegros para las No, exportaciones. no, había un esquema de eliminó derechos y la reintegros. retención de las Crecer, exportaciones no, claro, industriales. ahí discutís el modelo de Después país. lo volvió. Porque si vos subís los reintegros, Bueno, entonces tenés otra tampoco digamos, discusión. ¿no? Pero siempre hubo derechos, es verdad. Está bien. Pero vos tenés Sí, que subir los pero- reintegros en ese pero caso. subían los reintegros y si vos exportabas más te hacían una compensación. Acá Sí, no sí. están poniendo No, pero para me recaudar. parece a lo cualquier- que él se Tal es refiere. así que cayeron las exportaciones, Claro, no cayeron las lo exportaciones. que él se Sí, refiere claramente. es esencialmente Claramente. algo que sería cómico si no fuera trágico. Año 2019, el propio gobierno definió como el año de la exportación. Todos los papeles, membrete año de la exportación. Sí. ¿Cómo empezó el año? Publicando un decreto por el cual grababan las exportaciones de servicios, que es grabar la exportación de inteligencia argentina. Recién ahora han hecho una pequeña modificación en estos días, ¿no es cierto?, en el plan de emergencia. A ver, ¿cómo impacta, Leandro, en el mundo empresario, vos que estás allí muy cerca del Círculo Rojo y demás, este tema de la inflación? ¿El gobierno no quiso o no pudo bajar la inflación? ¿Qué dicen los empresarios? A ver, es el problema básico. El problema, la inflación y el tema tarifario, si vos lo mirás desde 2015, con ya un gobierno del kirchnerismo que venía con problemas serios, pero tomando la inflación, el INDEC que estaba intervenido, tomamos la inflación privada, tenías inflación más baja que ahora. El año pasado tuviste 47% de inflación. Ahora vas a tener estamos en abril. En abril vas a tener 4% de inflación y en marzo tuviste 4,7%. El miércoles es 1 de mayo. El miércoles 1 de mayo, a más tardar el jueves, va a haber un aumento nuevo de las naftas. Recién hablaban de la inflación multicausal. El problema es que el gobierno no tiene esa idea de la inflación. El gobierno cree que la inflación es netamente monetaria. Ajá. Y si vos ves que está parada la emisión y la inflación sigue escalando, si vos ves la inflación de alimentos está 2 o 3 puntos por arriba Por supuesto. la inflación oficial del INDEC, que ahora mide bien, que ese es el problema central. Digamos, si vos ves los productos de la canasta, ahí tenés un problema. Lo que le cuesta hoy a una familia llegar a fin de mes es el eje de todo el problema. Vos venías en un tren a una velocidad en 2015 con un gobierno en problemas. Le metiste un freno tremendo a ese tren y lo que hiciste fue trasladarle a las familias el costo de la tarifa subsidiada. Esa tarifa subsidiada la usaban para comprar en el supermercado. Claro. Entonces, el problema no es si a vos te gusta X modelo o el otro. El tema es, si vos venís de un lugar, vos tenés que saber que las familias están en una lógica. Si vos la querés llevar a otra lógica, eso tiene una gradualidad. Claro, tal cual. O sea, si no generás un problema que ahora no hay excedente para comprar eso- y lo que piden ellos que es más mercado interno y no hay. Por eso lo que dice Mariano, Leandro, me dejas mientras opinar ayer del nos tema de la inflación, entreteníamos porque, digamos, con el tema de riesgo país y todo Sí. lo demás, ayer se conoció el informe del INDEC sobre marzo. Caída interanual en supermercados Supermercado, mayoristas, tal cual. 12,5. 12,1 en supermercados y 12 Son y cifras de 17 países. en el centro de Iván, costo. Iván, vos querías decir algo. Yo la verdad te Iván. digo, estoy escuchando un montón de cuestiones con las que obviamente no coincido, pero el tema de la inflación, o sea, primera cuestión, hay que bajar, todas las soluciones acá pasan por un control gubernamental, no hay que mantener las tarifas bajas para las empresas. Sí, la tarifa baja para las empresas estuvieron desde el 2011 al 2015, desde el 2011 al 2015 la industria no creció, pero el tema de la inflación, si la solución a la inflación pasara por controlar las tarifas, el dólar, los precios cuidados, entonces ¿por qué tuvimos 30% de inflación promedio entre 2010 y 2016? Entonces, la solución a eso no pasa por ahí, si bien en el corto plazo un aumento del dólar te puede generar un aumento Pero, del precio de la nafta, perdón. etc. Pero digamos, pero se entiende lo que quiero decir. Pero está De bien. largo No, plazo no, no tiene sentido lo que Bueno, a ver, estamos diciendo. a ver, perdón, Iván, una son cosa dos será- inflaciones. No, pero Iván, vos Iván, hay una cosa que Controlar no. todas las tarifas ahora y vas a tener inflación pero si seguís emitiendo. podés- el tema es no a ver, emitir. si vos vas a subir, primero esto del... Ya creo que teníamos que terminar con esta frase del gradualismo, ¿no? Digamos, estas tasas... El gradualismo fracasó. El No, gradualismo no, habrá ese- sido, no hubo ningún el gradualismo habrá gradualismo. sido para los Hubo hasta que no economistas. terminaste. el gradualismo. Por eso, Claro. el gradualismo habrá Pero sido no para para los la economía economistas. real. En la vida real no fue gradualismo. No, gradualismo, en la vida Por real, eso. en la vida real fueron Ahí, 11.000 pymes perdón, menos, Iván. Si hubieran ajustado Iván. las tarifas de shock, la recesión del año 2016 hubiera sido A ver. mucho peor y hubieras dicho que era shock. bueno, Digo, a ver, no, Si pongo a un ver, ejemplo fue concreto del gradual, changuito aunque que pero fue está duro, bien. fue gradual. No, A ver, pero está bien. vamos a ver qué dice la gente en la calle. Rolando Graña logró un testimonio realmente conmocionante arriba de un colectivo.